Bienvenidos, compañeros de menores, a un nuevo trimestre de nuestra lección. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes este mensaje. Para iniciar con el estudio de la lección, los invito a hacer una oración. Oremos. Padre bendito, muchas gracias porque nos permites en esta hora iniciar con esta lección nueva. Queremos rogarte que nos ayudes a comprenderla, a poner en práctica los consejos que allí tú nos das y que pueda ser de bendición para cada niño, para cada menor, en sus familias, que les ayude, Señor, a aplicar los principios que aprendan en esta lección. Rogamos que bendigas cada uno de los niños que participan y que ellos puedan disfrutar y deleitarse también en adorarte y en estudiar cada día tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. La lección de esta semana se titula David codicia a Betsabé. El versículo para memorizar es: El Señor aborrece a los mentirosos, pero mira con agrado a los que actúan con verdad. Proverbios 12:22. El mensaje es: tratamos a los demás con respeto cuando somos honrados y no nos aprovechamos de ellos. Iniciemos con la lección. ¿Cuáles crees tú que son las consecuencias del egoísmo? ¿Hay algo que te ayude a recordar que debes tratar a los demás con respeto y amabilidad? Era primavera, la estación en que los reyes salían a hacer la guerra. Israel estaba en guerra con los amonitas, mientras Joab, comandante del ejército israelita, y todas las fuerzas bélicas sitiaban una ciudad. El rey David regresó a Jerusalén. Un día, a la caída de la tarde, David se levantó de su lecho y caminó por la terraza de su palacio. Desde allí, vio a una mujer muy hermosa que se estaba bañando en el exterior de su casa. Envió a un servidor a averiguar quién era. Pronto supo que se trataba de Betsabé, esposa de Urías Eteo, uno de los oficiales más valientes y leales de David. David ordenó que la llevaran a su palacio. El rey durmió con ella y después la envió de vuelta a su hogar. Al cabo de un tiempo, Betsabé envió un mensaje a David diciéndole que estaba embarazada. El rey se había metido en dificultades. Sabía que había hecho mal, pero si lo reconocía públicamente no había forma de saber lo que sucedería. La ley prescribía la muerte de los adúlteros. Si Urías se enteraba, hasta podría él mismo dar muerte al rey. Y peor aún, hasta podría dirigir a todo el país en una revuelta contra él. En lugar de admitir su debilidad y volverse a Dios, David continuó haciendo las cosas a su manera y con su poder. Decidió hacer volver a Urías del campo de batalla para que pasara algunos días sin compañía de su esposa. Era posible que nadie se enterara de que aquel hijo había sido engendrado por David. El pérfido plan de David se llevó a cabo con un mensaje enviado a Joab, en el que David le pedía que le enviara a Urías. Cuando Urías llegó a la corte, David le hizo creer que necesitaba un informe especial de lo que estaba sucediendo en la guerra. Después que Urías presentó su informe, David le instó a que se fuera a su hogar para que se bañara y descansara. Pero Urías no quiso ir a su hogar, sino que durmió con los servidores y los guardias del palacio. Cuando David se enteró, le preguntó por qué no había dormido en su propia cama. El leal soldado respondió que no le parecía justo irse a dormir a su casa para disfrutar de sus comodidades mientras Joab y los soldados estaban acampados. A la mañana siguiente, David escribió un mensaje a Joab, el comandante en jefe del ejército, y se lo envió con Urías en un sobre sellado. El mensaje decía: envía a Urías
a lo más recio de la batalla y luego quítale el apoyo para que lo maten durante la lucha. Cuanto más trataba David de cubrir su pecado y arreglar las cosas él mismo, tanto más empeoraba la situación. Joab hizo exactamente como el rey le había ordenado. Mientras el ejército israelita tenía sitiada la ciudad, envió a Urías a lo más peligroso de la batalla. Murieron varios hombres, incluido Urías. Una vez más se envió un mensaje al rey David por medio de un corredor. Contenía un informe completo de la batalla. Decía que el ejército se había acercado tanto a las murallas de la ciudad que las flechas habían alcanzado y causado la muerte a soldados israelitas. Joab había dicho al mensajero: pero si David se enoja por las pérdidas, dile que Urías, el heteo, era uno de los soldados muertos. El mensajero dio el mensaje y luego llevó a otro a Joab, que decía: la espada mata tanto a uno como a otro, intensifica el ataque y destruye la ciudad. David creyó que había encubierto su pecado. Betsabé, después de un periodo de duelo por Urías, se casó con David. La caída de David no se debió a un solo pecado, sino a una serie de malas decisiones que tomó y que le llevaron a alejarse de Dios. En lugar de confiar completamente en el Señor, se dejó engañar por las cosas que le atraían y por las costumbres de las naciones paganas. En vez de aceptar con humildad los planes de Dios para él, prefirió confiar en su propia inteligencia humana y, como resultado, se alejó de Dios, la única fuente de poder. En el principio, Dios creó al ser humano a su imagen. Por eso para el hombre era fácil obedecer al Señor y hacer lo justo y bueno. Pero después de la entrada del pecado en el mundo, David se creó una separación entre el ser humano y Dios. Como consecuencia del pecado, nuestros pensamientos, sentimientos, impulsos, deseos, palabras y hechos se han corrompido. Pero Dios no nos ha abandonado, sino que nos busca cada día y nos ofrece la salvación. Tu vida puede tomar un rumbo diferente si decides ser fiel a Dios en todas circunstancias. Confía en Él y obedécele, porque Él sabe qué es lo mejor para ti. Así termina la lección de hoy. A continuación, las actividades. Antes de concluir el estudio de la lección, quiero agradecer a Irene Juárez por su colaboración en esta lección. Recuerda suscribirte, compartir y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de mis videos. Nos vemos luego. Que Dios los bendiga.